escuchar sobre lo que el hermano está compartiendo, porque al final la realidad de fondo en todo esto es que necesitamos un soporte de fondo, que no es lo bien que yo hablo, como yo me expreso, o la teología que manejo, sino que realmente es que hay una relación con aquel que nos ha enviado y todos los detalles que él ha estado compartiendo, ¿no? ¿Se oye bien al fondo? No sé si esto está muy bajo. Bien, pues vamos a tener la última conferencia. Yo voy a estar compartiéndola, digamos, en clave más didáctica que lo que compartí esta mañana. Y vamos a estar viendo qué es evangelizar. Vamos a estar de alguna manera determinando qué es evangelizar, vamos a estar determinando qué no es evangelizar y voy a estar compartiendo una forma de poder, en este caso, hacerlo. Formas de poder hacerlo. Imagino que aquí cada uno tiene su propia forma. Yo te voy a compartir la forma en que yo lo hago y por los motivos que lo hago de la forma en que lo hago, ¿vale? Cuando Jesús nos encomendó, esto necesito un poquito más alto, si no se va. Cuando Jesús nos encomendó predicar el Evangelio, Jesús nos encomendó a predicar el Evangelio, ¿cierto? Cuando estamos haciéndolo, cuando estamos predicando el Evangelio, estamos evangelizando. Lo que has dicho, qué profundidad, ¿no? Cuando estamos evangelizando, estamos cumpliendo su mandato y estamos haciendo algo que conocemos bajo el concepto de evangelizar. ¿De dónde vienes, hermano? Vengo de evangelizar. Paco, ¿dónde vas? Voy a evangelizar. ¿Qué es eso de evangelizar, no? Bueno, ¿qué es eso de evangelizar? Quizá hay una pregunta previa antes que deberíamos hacernos. Esto es básico, esto es muy sencillo, evidentemente, pero es una línea a seguir, ¿no? Deberíamos quizás preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el Evangelio? Y no sé, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué es el Evangelio? Dime algo. Buena noticia. ¿Es una buena noticia? ¿Quién dijo algo por aquí? La verdad. La verdad, ok, pero a efectos literales, digamos, claro que el Evangelio es verdadero, evidentemente, sino que vamos a predicar una mentira, no, pero a efectos de, en esencia, ¿qué es? Informar. Es una buena noticia, he dicho de otra manera, es un mensaje que tenemos que transmitir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, se puede decir que es verdadero, que es poderoso, se puede añadir adjetivos de todos colores y todos correctos, ¿no? Pero el mensaje, Jesús ha dicho, ustedes tienen que predicar el Evangelio. Bueno, ¿qué es eso el Evangelio? Bueno, hay una noticia que ustedes tienen que dar. Hay un mensaje que ustedes tienen que dar, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Que el Evangelio no es contarle la Biblia a nadie, de pe a pa. No es contar una historia de la Biblia, no es hablar de la Biblia desde una perspectiva general. No es una noticia concreta. Es un mensaje concreto que yo tengo que transmitir, ¿no? Entonces, el Evangelio es una buena noticia, es un mensaje que hay que transmitir. Cuando hablamos de evangelismo, entonces, cuando hablamos de evangelizar, de lo que estamos hablando es sencillamente de compartir esa buena noticia, de compartir ese mensaje. Ya, yo sé que esto suena muy básico, pero a efectos prácticos, ya yo te digo que pareciera que muchos no entienden qué tienen que transmitir o qué tienen que hacer bajo el concepto del mandato de parte de Jesús de que vayamos a predicar el Evangelio. Bien, entonces, dicho algo tan sencillo como eso, una pregunta que podemos incluir en el desarrollo de lo que estamos diciendo es ¿de qué forma práctica se comparte el Evangelio según las Escrituras? Y la respuesta que al menos yo entiendo que deberíamos de dar a esa pregunta
de qué forma práctica se comparte el Evangelio según las Escrituras, no según a mí me parece o según te parece a ti o a cualquier otro, no. Según las Escrituras, de qué forma práctica yo debo de compartir el Evangelio. La respuesta, por lo que al menos a mí respecta, es muy sencilla también. Lo tengo que hacer hablando, básicamente hablando. Luego vienen 1000 detalles más si tú quieres añadir. Pero el elemento, el canal básico mediante el cual yo tengo que transmitir la noticia, el mensaje, evidentemente a otros que no la conocen o lo conocen, es hablando. ¿Vale? Cuando te vas al contexto de las Escrituras, tú puedas encontrar una gama amplia de adjetivos que verifican esto que estoy diciendo. Se habla de predicar el Evangelio, de proclamar, de publicar, de pregonar, de anunciar. Todo eso tiene que ver con eso, con una transmisión verbal. Ahora, en base a eso, pues todas las expresiones bíblicas, señalo por aquí, todas las expresiones bíblicas hacen referencia al hecho de transmitir de forma verbal. Entonces yo puedo definir en base a eso el evangelismo o evangelizar diciendo, se podría definir de otra manera, claro que sí, pero podemos hacerlo diciendo que evangelizar es la acción mediante la cual compartimos verbalmente con otra persona, evidentemente que no conoce, el mensaje del Evangelio. Es la acción mediante la acción verbal, mediante la cual yo transmito el mensaje a una persona que en este caso, evidentemente, pues lo desconoce, ¿no? Porque es una noticia que yo le doy a alguien, es un mensaje que yo le doy a alguien, porque ese alguien no lo conoce, necesita de escucharlo. Si evangelizar es eso que yo estoy diciendo, tan sencillo en base a lo que podemos encontrar en las Escrituras, entonces, cuando ya yo tengo el patrón o tengo, digamos, patrón puede servir, cuando tengo el modelo, el paradigma, tengo el bloque o tengo definido realmente qué es eso de evangelizar, a qué me está mandando Cristo cuando me dice vete a predicar el Evangelio, que es un mensaje que yo tengo que abrir mi boca y transmitirlo a todo el mundo y en todo lugar. Eso a mí me sirve, eso nos debe de servir para ir cribando otras acciones que yo puedo estar gestionando y aunque estén bien, aunque sean bíblicas incluso, pero tengo que tener claro si en esa acción, ahora yo menciono a qué me refiero, yo estoy predicando el Evangelio o estoy haciendo otra cosa. Porque pudiera estar haciendo esas cosas que ahora vamos a mencionar a modo de ejemplo y creer que estoy predicando el Evangelio cuando no lo estoy haciendo. Creer que estoy evangelizando cuando no lo estoy haciendo. Por ejemplo, para ir entendiéndolo, evangelizar no es anunciar a otros las virtudes de Dios. ¿Cómo que dice que no? ¿Cómo que no? Bueno, pero es que tú no conoces que la palabra de Dios dice, segunda de Pedro y tal, o primera de Pedro, que nosotros somos linaje escogido. Antonio, ¿no leíste eso? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Bien, pero cuando te pones a analizar esto que de alguna manera realmente Dios también se lo había dicho a Israel, ¿sabes? Eso se lo dijo el Señor a Israel antes que a la iglesia. Le dijo, Israel, yo te he creado, este pueblo he creado para mí, te he creado a ti, Israel, mis alabanzas, mis virtudes, tú tienes que anunciar, tú tienes que publicar. Es lo mismo básicamente. Pero bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero en el Evangelio, en la epístola de Pedro sí está diciendo que anunciemos sus virtudes. Ahora, yo no estoy diciendo que Pedro no está
diciendo que anunciemos sus virtudes. Lo que estoy diciendo que anunciar sus virtudes no necesariamente hablando implican predicar el Evangelio. Porque ¿qué es eso de virtudes? Cuando tú examinas el término virtudes, ¿a qué se refiere? En el griego, evidentemente, porque el Evangelio o el Nuevo Testamento, perdón, se escribe en un idioma que no es el nuestro, con unos matices, con unos conceptos que no son siempre o exactamente los nuestros, que pueden tener un enfoque, un cierto número de acepciones que pudieran no coincidir con nuestro castellano. Ahí te vienes a dar cuenta que cuando Pedro está diciendo que tenemos que anunciar las virtudes de Dios, él está diciendo que tenemos que anunciar sus excelencias, tenemos que anunciar sus alabanzas, tenemos que anunciar sus atributos, sus obras poderosas. Entonces, cuando yo anuncio los atributos de Dios, bueno, tú sabes, los atributos de Dios, eso se estudia en teología propia. Tú sabes que teología propia es esa rama de la teología donde tú estudias la persona de la Trinidad del Padre, los atributos del Padre, por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver con las virtudes que hay que anunciar. Atributos, bueno, fíjate, yo qué sé, tú sabes, ¿no? Él es bueno, es misericordioso, es un Dios de amor, es humilde, es poderoso. Oye, la lista es muy larga. Entonces, cuando yo hablo con una persona, yo le digo, y lo puedo hacer, y lo debo hacer, y hacerlo está bien, que Dios es bueno, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi sanador, que lo ha hecho 1000 veces, que me provee, que me ayuda, que me levanta, que es misericordioso, que yo he experimentado todas esas cosas y más. Cuando yo hago eso, yo estoy haciendo algo totalmente correcto. Estoy haciendo lo que Pedro me dice. Bueno, lo que Dios me dice a través de Pedro que tengo que hacer como pueblo escogido, como linaje y nación santa, y es anunciar sus virtudes. Yo hago bien en decirle, ya no solo a aquellos que ya conocéis, sino a aquellos que no conocen esencialmente todas estas cosas. Y en una conversación yo puedo decir, bueno, sí, bueno, la verdad es que yo soy cristiano y a mí Dios me ha bendecido en estos años muchísimo. Me ha provisto, me ha sanado, me ha levantado, me ha consolado, porque también es un Dios de toda consolación. Estoy anunciando sus virtudes, pero eso no es predicar el Evangelio. No, eso es anunciar sus virtudes. Dice que también eso de anunciar sus virtudes tiene que ver con sus obras poderosas. Oye, que yo me encuentro domingo por la calle, yo sé que domingo no es creyente, entramos en una conversación, yo tengo en mente el Evangelio. Eso si quisiera predicar el Evangelio si fuera lo correcto, pero si en vez de predicar el Evangelio yo le empiezo a contar la historia de Israel en Egipto, y con todo el entusiasmo del mundo, bueno, tú no sabes, o yo sé que tú conoces, pero bueno, tú no sabes los detalles que hay ahí. El domingo Dios les saca, están ahí cautivos 400 años, les saca, les liberta, las plagas, Dios actuando, Dios confrontando a Faraón. Ellos salen, Dios lo lleva, Dios lo persiguen, abre el mar rojo, tremendo, ellos pasan en seco además, ellos vienen, adiós carro, adiós Faraón, los hechos poderosos, las obras poderosas de Dios. Y me tiro predicándole o hablándole a domingo de esto, a Pepe o a Juan, 1 hora. ¿Estoy haciendo algo que está mal? No, estoy haciendo algo que está bien, estoy anunciando las virtudes de Dios, estoy hablando de sus hechos poderosos. Pero eso no es predicar el Evangelio, eso es anunciar sus virtudes. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Cómo va a estar mal? Está diciéndome el Señor que yo, como parte de ese linaje escogido de su real sacerdocio, de su nación, yo tengo que hacer eso. Pero tengo que tener claro que eso no es predicar el Evangelio. Eso no es dar la buena noticia del Evangelio. No puedo hacer eso y pensar que estoy evangelizando. Si hago eso, estoy haciendo bien, pero no estoy estrictamente compartiendo el Evangelio. El Evangelio tiene unos matices, tiene unos elementos. La noticia en sí no es que Moisés abrió el mar rojo, no es que no sé, que en el desierto la columna de fuego estaba con Israel, la Shekinah, y que no, esa no es la noticia. Esos son hechos portentosos. Si yo lo cuento, dándole la gloria a Dios, yo estoy haciendo bien, pero no estoy predicando el Evangelio.
Evangelizar tampoco es hacer apología bíblica o doctrinal. Entonces, ¿que no tenemos que hacer apología bíblica o doctrinal? No, sí tenemos que hacer apología bíblica o doctrinal. Pero tengo que tener en cuenta que cuando estoy haciendo apología, y estamos llamados a hacerla, estoy haciendo apología, no estoy predicando el Evangelio. Al final yo voy a atar algunos cabos que quizás se te quedan en el aire. Ahora, ¿qué es hacer apología bíblica o doctrinal? Es defender la doctrina. Hacer apología, tú sabes, yo sé que tú sabes, es defender la doctrina, ya sea el conjunto doctrinal o una doctrina en particular. Defenderla en relación a personas que pueden estar enseñando una cosa diferente. Y esto me encanta cuando leo a Judas, y tú conoces el pasaje, y él dice, oye, este hombre era apasionado, ¿no? En su, no sé, eso me da, esa impresión me da, porque él dice, amados, yo tenía la gran solicitud, parece andaluz, ¿no? Pero con pasión, la gran solicitud que tenía en mi corazón era el poder escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros lo siguiente, y es que yo tengo que exhortar para que ustedes contiendan, y fíjate cómo lo dicen, ardientemente, te ponen ahí ganas, ¿no? Ardientemente, ¿por qué? Por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y esta fe de la que aquí se habla no es una fe salvífica, es una fe que hace referencia más bien al cuerpo doctrinal. Judas está diciendo, Dios por medio de Judas está diciendo, ustedes tienen que defender las Escrituras, me la he dejado allí, las Escrituras, ustedes tienen que defender la revelación de las Escrituras, ustedes en mi iglesia, ustedes en mi pueblo la tienen que defender, cada doctrina, cada elemento doctrinal. Bueno, estamos llamados a hacer apología bíblica, evidentemente, ¿no? Pedro, también en un pasaje, creo que muy conocido, también le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, es una epístola universal, ¿no? No es una iglesia en particular. Señores, algo importante, ustedes tienen que estar siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa. ¿Ante quién? Ante todo el que venga necesitando una respuesta. Háganlo teniendo en cuenta lo que el hermano de alguna manera implicaba en su exposición en algunos aspectos. Háganlo con reverencia, háganlo con mansedumbre. Ahí hay un carácter de fondo, de soporte a la hora de hacer apología en este caso, ¿vale? Pero sepan que al hacer eso, igual que con lo anterior, yo estoy haciendo bien, pero no necesariamente. Si solo estoy haciendo apología de una doctrina, la Semana Santa llega y de imágenes sí, imágenes no. El tema del testigo de Jehová de turno, sangre sí, sangre no. Trinidad sí, Trinidad no. Deidad o personalidad del Espíritu Santo sí o no. Cualquier cosa. Si yo entro en una contienda, como dice Judas, espiritual, en una lucha, en una batalla, en un conflicto verbal en defensa de la personalidad, por ejemplo, del Espíritu Santo, yo estoy haciendo de bien para arriba. Yo estoy haciendo como cristiano lo que tengo que hacer. La iglesia está llamada a eso, a hacer apología, defensa de la palabra, de la doctrina, de la revelación de Dios. Lo tenemos que hacer. Eso sí, esto es más difícil que lo otro. Ser un buen apologista te va a requerir un esfuerzo, un nivel, mucho más del que te requiere el conocer el mensaje del Evangelio y transmitirlo, que es relativamente sencillo. Ahí te tienes que meter en una aplicación en relación a las Escrituras, realmente te va a costar más, nos va a costar más, porque la doctrina es amplia, la fe lo abarca todo, y yo necesito una preparación mucho más amplia que la que necesito en conocer bien cuál es el mensaje
del Evangelio concreto y transmitirlo. Que yo eso lo puedo hacer contigo en un minuto, literalmente. En un minuto yo te puedo transmitir el mensaje del Evangelio, lo básico, lo fundamental, el paquete que tiene que estar y que no puedes modificar. En un minuto yo te lo comparto. Pero puedo estar una hora también hablando sobre eso. Entiéndeme, tenemos que tener rango, porque la idea no es tampoco un minuto por decir, mira, en un minuto yo te zampo el Evangelio. No, es que hay circunstancias en la vida en que yo no voy a tener una hora para poder conversar con una persona y compartirle el mensaje. Entonces, entiendo yo que tenemos que ser capaces de sintetizar el mensaje sin hacer lo que más tarde te voy a decir que no podemos hacer a la hora de estar predicando. Bueno, evangelizar tampoco es tener y mantener un buen testimonio ético, moral. Recuerdo hace unos años, estando en Odre Nuevo, era un retiro de hombres también, creo, no recuerdo, si era un retiro de hombres, estábamos en Campano y teníamos un descanso, salimos, no sé, a un descanso, a dar un paseo y tal, y coincidí con un hermano que yo no lo conocía apenas, y le dije, hermano, me gustaría conocerte mejor, ¿me cuentas tu testimonio? ¿Qué te crees que me contó? Dime, ¿qué crees que me contó? ¿A nadie se le ocurre nada? Te lo digo yo. Me contó, yo le dije al loro con lo que le pregunto, con lo que le digo, cuéntame tu testimonio para conocerte mejor. Me cuenta su testimonio de conversión. Está bien, porque cuando hablamos de testimonio cristiano es lo que se nos viene a la mente fundamentalmente. Cuando le dices a alguien, hermano, cuéntame tu testimonio, a veces añadimos, ¿tú cómo conociste al Señor? ¿No? Pero aunque no le digas tú cómo conociste al Señor, el hecho de cuéntame tu testimonio nos lleva al hecho de cómo nos convertimos, cuáles fueron los detalles de nuestra conversión. Cuando hablamos de testimonio cristiano hablamos de eso, pero también podemos hablar de la forma en la que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Son las dos grandes acepciones o posibilidades. Testimonio en cuanto a la forma en la que yo me convertí, testimonio en cuanto a cómo yo estoy viviendo la vida cristiana. Hay que ver el testimonio que tiene el hermano. No estamos pensando tanto en los matices de su conversión, porque a lo mejor ni siquiera los conocemos, sino porque estamos haciendo alusión a la forma en la que él está viviendo. Vemos su testimonio, vemos cómo habla, vemos lo responsable que es, vemos que es puntual, vemos que está involucrado, vemos que él tiene celo por Dios, vemos cambios en su vida, ¿no? Ya le hemos conocido antes, vemos cambios en su vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de su testimonio, de la forma en la que, a partir de su testimonio cristiano de conversión, ahora su vida, los matices, la forma, los cambios en los que su vida se está ahora desarrollando. Y decimos, vaya testimonio, ¿no? Eso es una cosa, lo otro es otra, digamos que complementa. Vaya testimonio que tiene el hermano, ¿por qué? Porque era un ladrón, porque era un no sé qué, no sé cuánto, pero conoció a Cristo y ahí se convirtió, vaya testimonio, de lo que era a lo que es. Eso vuelvo a matizar y luego el desarrollo de la vida cristiana. Ahora, aquí hay unas cosas importantes que hay que matizar. Y estamos diciendo que evangelizar no es tener o mantener un buen testimonio cristiano ético, moral o social. El testimonio tiene que ver sobre todo con la gente de fuera, también con la gente de dentro, pero con la imagen que se entiende que es real, que tenemos y mantenemos en relación a aquellos que nos ven, al propio Dios, ¿no? Que no solo ve lo que hacemos, sino que ve lo que pensamos y ve la realidad de nuestra vida de una manera completa en todos los sentidos. A lo cierto es que ahí afuera tú te vas a encontrar gente que tiene un buen testimonio ético social y que no es cristiana. Es así. Incluso algunos mejor que nosotros. Vamos a ser claros. Incluso algunos ni siquiera creen en Dios. O pertenecen a religiones que criticamos.
pero tienen un testimonio, tienen una, no de conversión, porque es el tema, hablamos de alguien que no es creyente, pero tienen una manera de conducirse en la sociedad que tú dices, es respetable, ¿vale? Entonces, tener un buen testimonio ético-social no implica que tú estés dando testimonio, porque eso se puede tener cubierto sin ni siquiera conocer al Señor. Podemos tener un buen testimonio cristiano también, siendo cristianos, podemos tenerlo y no predicar el Evangelio nunca. Y esto, por desgracia, es más corriente de lo que debería de ser entre nosotros. Tenemos buen testimonio, ¿vale? Pero no predicamos el Evangelio. Entonces, tener buen testimonio no implica que yo esté predicando el Evangelio. ¿Que lo tengo que tener? Sí. ¿Que es bueno tenerlo? Sí. ¿Que es un soporte para el que vas a predicar? Por supuesto. Pero el testimonio en sí no implica por sí mismo de estar predicando el Evangelio. Así que ahí no nos podemos confundir. A mí me llama la atención, tengo aquí el dibujito de un fraile, porque esto forma parte del material de capacitación en evangelismo personal, del proyecto Gran Comisión, lo que estoy compartiendo. Se atribuye a alguien conocido, te va a sonar seguro. Personalmente no creo que le conociera, porque ya murió, ¿no? Francisco de Asís. Se le atribuye, algunos dicen a él, una frase creo conocida o bastante conocida, porque este hombre decía, señores, y fíjate que la frase ahí lo bordó, pero él dijo, prediquen a los cristianos, prediquen el Evangelio en todo tiempo. Y si lo deja ahí, lo hubiera dejado. Pero no él añadió, él dijo, bueno, y si es necesario, usen palabras. La cuestión es, querido Francisco de Asís, es que es necesario usar las palabras. No estás predicando simplemente conduciéndote de manera ética en medio de la sociedad. Es importante, es parte de ser luz, pero predicar el Evangelio en todo tiempo y si es necesario. No, si me dices que la forma en la que vivimos tiene que ser soporte, claro que sí. Ahí yo te doy la mano, Paco de Asís, ¿vale? Y a Orihuela también, claro que sí es correcto. Pero si me dices que si es necesario, a ver, es necesario. Dios dice que es necesario que predique, que publique, que anuncie, que ¿sabes? Lo dice Él, que la boca hay que abrirlo. Y eso lo vemos en la palabra de una manera muy clara, ¿no? Tener un buen testimonio es necesario, pero predicar el Evangelio nos requiere, nos exige acción verbal. Abrir la boca. Déjame demostrarte esto con apenas 2 o 3 pasajes que te leo y que conoces, son muy conocidos. Fíjate Pablo a los Corintios. Pablo a los Corintios le dice, agradó, señores, Corintios, fíjense lo que les voy a decir. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es la predicación? Eso. Dios nos salvó. ¿Cómo te salvaste tú? ¿No fue, cómo creíste? ¿No fue que alguien te habló? ¿O fue que un día estabas en no sé qué sitio y viste pasar a alguien y dijiste, wow, vaya santidad que tiene esa persona, ¿no? Vaya círculo que tiene en su cabeza, ¿no? Una aureola. ¿Quién es ese? O alguien con el que te codeas más cercano, quizá un compañero de trabajo o un familiar. No, se necesita una comunicación específica para un entendimiento específico de la noticia que hay que dar o que se recibe. Todo aquel, Pablo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora él dice, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Es necesario creer. Y él sigue desarrollando el asunto y dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si no han oído, si alguien no les ha hecho oír, ¿cómo van a creer? Dice el hermano, ¿no? Es un desarrollo lógico, realmente, ¿no? ¿Cómo oirán? Continúa diciendo, y aquí ya lo dice claro, ¿no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique?
alguien tiene que predicar. Alguien tiene que abrir la boca para que el que no conoce la noticia oiga, pueda ser zarandeado por la noticia del Evangelio, que ya en sí tiene poder de Dios para salvación, y pueda ser un mensaje que cuando tú lo transmites es que es una bomba. Porque si el mensaje ya de por sí tiene poder de Dios para salvación, imagínate además la influencia del Espíritu Santo. Y por eso decíamos esta mañana, es una colaboración, porque el trabajo fuerte de colarse en el corazón, de traer convicción, de discernir los pensamientos, es el Espíritu de Dios que lo hace. Pero tú tienes que dar el mensaje, yo tengo que abrir mi boca y anunciarlo. Qué bueno poder hacerlo y poder colaborar con él, ¿no? Así que, bueno, vamos avanzando en eso. En base a eso, pues realmente es que ya aquí podemos citar muchas cosas más, ¿no? Yo desarrollo las que he mencionado, pero podemos decir, por ejemplo, oye, pues tener una ONG en sí no implica predicar el Evangelio. Yo puedo tener una ONG, está bien, está excelente, pero eso en sí no implica que yo esté predicando el Evangelio. Aquí hay gente que está trabajando en eso, ¿no? En algunas iglesias tenemos esa ONG o ese área de departamento donde damos alimentos, etcétera. En Arcos se hace, eso hacía, Tarsis Betel lo hace, Juan trabaja, Mendoza en eso, etcétera. Eso está mal, no, eso está bien, pero eso, darte una bolsa de alimento o un cierto número de alimentos, que es bueno, que es ayuda social y todo eso, pero si solo es eso no te transmite el mensaje. Eso es una acción coherente con nuestra fe, es una acción paralela a la ayuda social, como dice José Antonio, de la mano de la predicación. Pero eso a seca no es predicación del Evangelio. En base a eso, pues igual en cuanto a celebrar un concierto, ahora tenemos un concierto. Ahí van ahí artistas cristianos, vamos a cantar. Sí, gloria a Dios por eso, yo voy a estar también, finalmente. Pero si alguien no predica el mensaje del Evangelio específicamente, no va a haber predicación del Evangelio. Va a haber un evento cristiano, que amén, va a haber una motivación de fondo importante, como nos ha estado compartiendo a Javier. Es importante, es algo, forma parte de esa ayuda social, de ese incentivar a un grupo que está trabajando con toxicómanos y demás. Pero bueno, ¿se predicará el Evangelio o no? El eso de que se cante, que se sea cristiano, eso no va a hacer que nadie se convierta. Lo que convierte es el Evangelio. Ahí es donde está el poder de Dios. Igual que cuando hablamos de repartir folletos. ¿Está mal? No está mal, está bien. Pero el folleto no predica el Evangelio. El Evangelio lo predicas tú, lo predico yo. Ahora, dicho eso, todas estas cosas que he mencionado, aunque en sí mismas no impliquen predicar el Evangelio, todas y cada una de ellas pueden ser, deben ser. Si yo quiero, puedo usarla como una plataforma para predicar el Evangelio. No he mencionado aquí, por ejemplo, el testimonio personal de conversión, si lo es. Yo te puedo compartir mi testimonio personal de conversión y no predicarte el Evangelio. Pero yo puedo compartirte mi testimonio personal de conversión y conforme te lo comparto, incluir el mensaje del Evangelio. O compartirte cómo conocí a Cristo y a renglón seguido predicarte el Evangelio. Yo puedo usar cualquiera de estas plataformas que he mencionado como eso, como una plataforma que me hace conectar con la persona y que me da la oportunidad de crear un espacio, un contexto para predicar el Evangelio. Pero no estoy predicando el Evangelio haciendo apología per se, o las cosas que hemos estado mencionando en ese sentido. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra, cuando yo tengo claro qué es predicar el Evangelio,
yo puedo hacer todo esto y más, simplemente que estoy definido. Sé qué estoy haciendo en cada momento. Sé cuando estoy haciendo apología, sé cuando estoy anunciando las virtudes de Dios, sus hechos poderosos, sus atributos. Sé cuando estoy dando simplemente un folleto que me va a servir en un momento dado para provocar rompehielo, una conversación. Y sé cuando específicamente yo estoy compartiendo el Evangelio. Recuerda, su llamado es fundamental. El que tiene que ver con Gran Comisión no es hacer apología o no sé qué, tener un testimonio donde... No, el llamado es predicar el Evangelio, anunciar un mensaje concreto. Ahora, ¿cómo comparto ese mensaje? Yo pienso que cada persona, y lo de cada persona creo que es mucho decir, cada persona hablando de creyente, ¿no? Tiene su propio, debería al menos quizá tener su propio estilo a la hora de compartir el Evangelio, ¿no? Creo que hay tres cosas que al final definen tu estilo, definen tu historia. La primera de ellas es tu conocimiento bíblico, el conocimiento general que tú puedas tener de las Escrituras. El conocimiento específico, el bíblico, el general de fondo, pero el conocimiento específico del mensaje que tienes que dar. Porque recuerda, puedes conocer mucho las Escrituras y no tener claro cuál es el mensaje que tienes que transmitir. Predicar el Evangelio no es, como concepto general, predicar la palabra de Dios. No, porque yo te puedo hablar de la palabra de Dios a una persona que no conoce, durante días enteros, durante semanas enteras, y no predicarle el Evangelio. Entonces no es predicar la palabra como concepto general, sino una porción muy concreta que se llama Evangelio, una noticia específica que se llama Evangelio. Pero a la hora de yo compartir, el conocimiento que yo tenga siempre va a jugar a mi favor, ¿no? Se va a notar, el otro lo va a notar, si sabe de qué estoy hablando. Y yo tuve una experiencia mala, o alguna que otra más, ¿no? Pero cuando yo me convertí, a los 2 días yo estaba en la calle no predicando, sino aprendiendo a predicar con la misma gente que Dios había usado para convertirme, ¿no? Al Evangelio. Y cuando ya llevaba yo un tiempecito, yo recuerdo, yo venía de la barriada del Portal andando, y luego me volví a ir andando para arriba y abajo. Pero bueno, llegué a la Angustia y había un hombre sentado, y digo, este es mío, a este lo llevo yo a los pies de Cristo. Estaba sentado, yo me senté al lado de él, a un par de metros, o cosas así. Y no recuerdo los detalles, porque de hecho hace más de 30 años. Luego me enteré que ese hombre se suicidó. Se llamaba Antonio también. Se terminó, le pregunté una vez a la mujer por él y me dijo, no, Antonio se quitó la vida. En ese contexto, con muy poco tiempo de yo convertido, quizás 1 año, un poco más, yo intenté predicarle, le provoqué la conversación. Y cuando me empezó a decir cosas y tal y cual, yo me quedé, yo no sabía, no tenía capacitación, que ya tú sabes, hace falta. Me quedé, me dejó blanco, bloqueado, sin saber qué decir. Y recuerdo que ese hombre me dijo, básicamente, ¿no? Te digo una cosa, primero, no me molestes más, no me hables más hasta que tú no tengas claro lo que me tienes que decir. Me entró ganas de llorar, yo me levanté, me fui y yo entendí que necesitaba conocer el mensaje bien, no conocer la palabra a fondo, sino el mensaje por lo menos que se me ha mandado a anunciar, ¿no? Bueno, el conocimiento realmente es importante, la experiencia evangelística que tú tienes es importante tu carácter, tu temperamento, todo eso va a conjugar en ti un estilo propio, un estilo personal a la hora de predicarlo. Ahora, cuando ya lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque yo tengo que estar predicando el Evangelio y tengo que tener en cuenta algunos factores importantes, y es que 3 cosas realmente delicadas o importantes, ¿no? Primero, es un mensaje específico al que yo no le puedo añadir.
Tú no puedes añadir, tú no tienes licencia, autorización de parte de Dios, sino todo lo contrario, para añadirle al mensaje. De igual manera, tú y yo no tenemos la Iglesia autorización para quitarle al mensaje. Y tampoco, en tercer lugar, para adulterar el mensaje. No puedo añadirle, no puedo decir cosas que no son el mensaje del Evangelio. Si tú te conviertes a Cristo, tu vida va a cambiar, tus problemas se van a solucionar, tu matrimonio se va a arreglar, Dios te va a dar trabajo. ¿Yo lo puedo hacer? Sí. ¿Eso es parte del Evangelio? No. Yo no puedo meter eso en el paquete. Dios no ha dicho que le va a dar trabajo al que se convierta o que necesariamente lo va a sanar. Tampoco puedo quitarle y a lo mejor compartir del Evangelio, pero no sé, no mencionar la realidad, fíjate, de que Cristo resucitó o de que Cristo murió por la persona o algo más corriente, la necesidad de reconocer que eres pecador y que te tienes que arrepentir. Que no se trata de esa oración mágica de, bueno, venga, el seguro de vida del que nos hablaba el hermano. No, espérate, que parte del mensaje implica que tú tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte de tu pecado, estar dispuesto a girarte. Tiene que haber un cambio de mente, de sentimiento, de cosmovisión de la vida. Y además se lo tienes que confesar a Él, en ese contexto de arrepentimiento. Cámbiame, perdóname, límpiame. Ahora ya yo no quiero vivir de espaldas a ti, sino de cara a ti, etcétera, ¿no? Bueno, yo en los lugares que yo he estado enseñando cosas de este tipo, yo me doy cuenta que a veces pareciera que cuando encaramos la responsabilidad de predicar el Evangelio como si tuviéramos que contar una historia larga que es difícil de aprender, cuando realmente la esencia, uno de los bloques de la capacitación de Proyecto Gran Comisión, de la capacitación personal, precisamente tiene que ver con los elementos fundamentales, los componentes fundamentales del mensaje del Evangelio. Ahora, cuando yo cojo el mensaje del Evangelio, lo que yo he hecho para mí mismo, para facilitarme a mí mismo el transmitirlo, para facilitarle al que oye que pueda entenderlo, es coger el mensaje y decir 3 trozos, 3 bloques. Y yo voy a memorizar esos 3 bloques con 3D, ¿no? Ponía el programa Evangelismo en 3D, no sé si ya han leído el programa. Lo de 3D es 3 directrices, hay 3 directrices, 3 líneas maestras. ¿Cuáles son? La primera es lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda es lo que Dios nos ofrece. Y la tercera es lo que Dios nos solicita. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos solicita. Está aquí escrito, pero yo no necesito leerlo esto a esta altura. Yo esto ya lo tengo totalmente interiorizado. Yo sé que cuando yo estoy estableciendo una conversación contigo donde yo tengo la intención de transmitirte el mensaje del Evangelio, yo tengo esa guía interna. Sé específicamente en cuanto a la comunicación específica del Evangelio qué es lo que te tengo que decir. No me pierdo, no me lío, no me confundo, no me olvido, porque tengo un orden en mi corazón. Sé lo que voy a decir, sé cómo lo voy a decir. Y lo primero que yo le digo a la persona, mira, lo que Dios, en relación al mensaje del Evangelio, lo primero que el Evangelio implica, la noticia tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ti. Lo segundo es lo que Dios te ofrece. Y lo tercero es lo que Dios te solicita, ¿no? Ahora ya tienes que entrar en matices. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Bueno, pues te van a sonar esto porque te voy a hablar del Evangelio. Y conocemos los componentes, quizás nos falta a lo mejor tener un orden aquí y luego transmitirlo con sencillez y con soltura y con convicción. Que el otro vea que yo sé qué le quiero transmitir, que no empiezo a titubear o a pensar no, yo sé exactamente la noticia que te tengo que dar. Lo mismo que si en cualquier lugar yo tuviera que contar
tú tuvieras que contar tu testimonio de cómo te convertiste, no necesitas apunte. Tú sabes cómo te convertiste, tú sabes lo que ocurrió, simplemente lo cuentas. No lo vas a contar quizá exactamente igual, pero los componentes esenciales de tu conversión, del Evangelio en este caso, tú vas a saber cuáles son. Y cuando le dices a la persona, mira, lo primero que yo te tengo que decir como parte del Evangelio es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Bueno, entregó a su Hijo. Y su Hijo ha muerto por tus pecados. Su Hijo ha muerto en tu lugar. Y además de esto, Él ha resucitado de entre los muertos. Ahora, fíjate que pronto yo acabo simplemente con lo que acabo de decir, compartirle a la persona la médula espinal del mensaje del Evangelio. Le hablé, le anuncié, le publiqué, le pregoné que Jesús ha muerto por sus pecados, que Jesús ha muerto en su lugar y que ese Jesús no ha podido ser retenido por la muerte y ha resucitado de entre los muertos. Muerte sustitutoria y resurrección de Cristo, columna vertebral del mensaje del Evangelio. Tú no puedes dejar eso fuera y luego pensar que has testificado, que has evangelizado. Eso tiene que estar en el paquete, eso es esencial, pero no es lo único. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, ¿qué es lo que Él te ofrece en base a lo que Él ha hecho, Jesús, por ti? Ahí hay 2 o 3 cosas también muy significativas. Tienen que estar, forman parte de la noticia. Y el primero, Dios te ofrece el perdón de tus pecados. El perdón de todos tus pecados. La salvación de tu alma. Y por si te parece poco, el regalo de la vida eterna. Perdón de tus pecados, salvación de tu alma y el regalo de la vida eterna. La noticia del Evangelio implica eso. Ese ofrecimiento que Dios hace al hombre en base a lo que Jesús hizo en favor del hombre. Ahora, espérate que la noticia no ha terminado, la tengo que cerrar. La noticia no está completa. Y es que Dios te solicita algo. ¿Qué es lo que Dios te solicita? Para poder perdonar tus pecados, salvarte de la condenación y darte el regalo de la vida eterna. Es un regalo, es por gracia, pero Él te solicita algo. ¿Qué te solicita? Bueno, te solicita creer de corazón en su muerte y en su resurrección. Para que Dios pueda perdonar tus pecados, salvar tu alma, darte el regalo de la vida eterna, te solicita creer de todo corazón en su muerte en favor tuya, en su muerte sustitutoria, y a creer de igual manera de corazón en su resurrección. Ahora, te solicita además lo que ya hemos dicho, que te arrepientas de tus pecados. ¿Tú quieres que Él perdone tus pecados? Reconócelo, arrepiéntete y confiésaselo. Si no, no te va a perdonar. No se trata simplemente de reconocer, porque hay gente que reconoce. Mira, sí, yo soy pecador, pero no es suficiente. ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a eso? ¿Tú estás dispuesto a permitir que Dios te dé la oportunidad de entrar en una vida nueva, en una dinámica nueva, donde tú abandones eso, donde tu sentir, tu pensamiento en relación a tu pecado cambien? Entonces Él solicita no solo creer en su muerte y en su resurrección de corazón, sino también un arrepentimiento y una confesión de pecados a Él, evidentemente, no al cura o al pastor, ¿no? Y en tercer lugar, reconocer que Jesucristo es el Señor, reconocer que el que murió en la cruz es Dios encarnado muriendo por ti. ¿Qué pasa cuando tú compartes esto? Cuando tú compartes esto de esa manera, o de la manera en la que tú consideres hacerlo, pero incluyendo estos elementos, tú estás transmitiendo el Evangelio de manera integral, de manera completa. Y a eso estamos llamados, a transmitirlo de manera completa, sin hacer lo que antes decíamos, sin quitar nada. No puedes quitar nada de lo que he mencionado, con fundamento bíblico.
cada una de esas cosas que he mencionado en cuanto a lo que Dios ha hecho, lo que Él ofrece o lo que Él solicita, y los puntos que he dado tienen sus versículos bíblicos de apoyo. Esto no lo invento yo, no lo inventa Proyecto Gran Comisión ni ningún otro, esto sale de las Escrituras. Es el mensaje del Evangelio. Al hacerlo de esta manera, o de la forma en que lo haga, pero incluyendo estos elementos, tú te estás quitando de problemas con Dios, porque estás compartiendo el Evangelio de manera integral, de manera completa, de manera sencilla. Yo no sé cómo lo haces tú, sinceramente, pero si lo haces de forma en la que cortas el mensaje, o añades al mensaje, o de alguna manera incluso sin quererlo, sin conciencia, sin intención, porque sería un problema bien gordo para ti o para mí, ¿no? El atentar, el adulterar el mensaje con conciencia, que hay quien lo hace, ¿no? En otros medios, en medios ministeriales, realmente incluso con mala intención. Son esos que, llegado el momento, dirán: Señor, Señor, que en tu nombre nosotros hicimos esto y lo otro, y profetizamos, y etcétera, y echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: sí, pero yo no los conocí de nada. No se estableció una relación personal nunca entre ustedes y yo. Y tú sí, tú de cara a la galería, tú rezabas como el pastor de turno, o el apóstol no sé qué, o el profeta no sé cuánto, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Y en mi misericordia yo pude hacer que aquel sanara, que el otro fuera liberado. Porque yo no estoy diciendo que no lo hiciera. Lo hiciste en mi nombre. Lo que sí te estoy diciendo es que no te conozco. Quiero decir, es importante, ¿no? De tener claro una forma específica donde en cualquier momento tú puedas compartirlo de forma sencilla. Yo he necesitado eso y por eso lo he trabajado para yo tener una dinámica a la hora de hacerlo, y para otro, porque realmente te das cuenta cuando en diferentes iglesias intentas enseñar que se hace un mundo, parece como que si tuvieran que estudiar media Biblia, cuando es sencillo. Es lo que Dios ha hecho por ti, es lo que Dios te ofrece y es lo que Dios te solicita. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? Ha entregado a su Hijo ha muerto por ti, su Hijo ha resucitado entre los muertos. En base a eso, Él te ofrece el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, el regalo de la vida eterna. Lo quiere, hay algo que Él te solicita: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en qué, en su muerte, en su resurrección, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Fíjate, te das cuenta, un minuto para transmitirte la esencia del mensaje del Evangelio. Ahora, si yo veo que yo tengo realmente tiempo y que la persona me da pie a poder seguir hablando, entonces sí ya entras en un desarrollar más el tema, ¿no? En contestar en un momento dado preguntas, incluso en algún matiz de apología. Bueno, yo no entiendo por qué las imágenes no, ¿ya? O sea, en cuanto a mi experiencia, una vez que yo te predico el Evangelio, yo ya entro contigo en la conversación que tú quieras. Y luego, durante el desarrollo de esa conversación, yo te voy a ir matizando y rematizando y remasacando el mensaje en sí, porque es lo que tú necesitas. Yo no voy hay quien en conferencias o en estudios te pregunta, a mí me han preguntado: ¿y cómo le predicamos a un testigo de Jehová? Igual, porque cuando tú me preguntas a mí cómo se le predica a un testigo de Jehová, tú no estás teniendo en mente el Evangelio o la predicación del Evangelio. Tú estás teniendo en mente apología, tú estás teniendo en mente la discusión doctrinal, y yo no entro ahí. Pero no porque no pueda entrar, yo puedo entrar a discutir con el testigo de Jehová sobre estas cosas, Biblia en mano, yo lo puedo hacer. Me he ocupado en tener capacidad para poder hacerlo. Ya sabía hacerlo antes de ser pastor, ¿no? Ahora que soy pastor, ahora ya recibo una unción poderosa y ya lo sé todo. No, es eso, que por esto sé hacerlo, porque me dediqué a estudiar y saber cómo hacerlo, o con un mormón, o con un etcétera. Pero realmente no me interesa eso. Si no hay más remedio, entramos.
Pero yo no vengo a eso. Cuando confrontas a alguien, cuando salgo con Paco, salgo con Pepe o con Juan, la idea es, venimos con un mensaje. Jesús me ha enviado a darte un mensaje. Y ya con el tema de los testigos de Jehová, que en la conversación son complicados, tú tienes que saber, si no te llevan a su terreno y te pueden hacer incluso daño si no estás bien fundamentado en las Escrituras. Pero ya mi dinámica con ellos es, no entro en doctrina, y yo les digo, mira, a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Porque algo importante en esto también es que en la conversación que tú estableces, intencional, recuerda que tú tienes que tener el control de esa conversación, no la otra persona. Eres tú el enviado, eres tú el que tienes la noticia que hay que transmitir, eres tú el que tiene conciencia de la situación en la que se encuentra la persona, del riesgo de condenación eterna en que la persona está. Tú tienes que llevar el control. Estudia el pasaje de Jesús con la samaritana en el pozo. Vas a ver cómo en todo momento él llevaba el control de la conversación. Y en 2 ocasiones la samaritana intentó desviar la conversación a asuntos importantes para ella, pero no fundamentales. No era su gran necesidad no estaba en determinar dónde adorar o no. Era simplemente que ella, la realidad, la necesidad para ella es entender el agua de vida dónde está. Y yo con los testigos de Jehová lo que hago es decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a decir nada, porque tú sabes que entra que sí, para arriba, va, no, porque aquí dice, no, yo no te voy a decir nada, yo te voy a escuchar. Dime el mensaje, tu evangelio, lo más importante que tú me vengas a transmitir. Yo no te voy a decir nada, yo te voy a escuchar. Y cuando tú termines, a mí no te va a afectar lo que me digas. Yo sé en quién he creído, como tú sabes en quién has creído. Entiendo, ¿no? A mí me puede decir lo que quiera. No es que no le vaya a prestar atención, no, yo lo voy a escuchar. Y cuando termine, ahí va Antonio Rosado, hijo de Dios, como cualquiera de ustedes, el nombre tuyo, a predicar el mensaje del Evangelio. Si yo para poder predicarte el mensaje del Evangelio necesito escucharte, darte tu espacio, yo te lo doy, venga, dime lo que tú quieras. Y así con gente se ha tirado 40 minutos diciéndome todo lo que han pedido. Vale, cuando termine entonces yo tengo un evangelio que es poderoso para salvarte. Quizás no va a ocurrir nada, pero a lo que yo he sido encomendado es a anunciarte este mensaje. No a que tú te quebrantes y llores y digas, bueno, me gustaría verlo, pero no vengo a eso. Si ocurre, qué bueno. Si Dios en ese mismo momento actúa, qué bien. Pero mi encomendación, así como la tuya, para toda la iglesia, es anunciar el mensaje. Lo demás es asunto de Dios. Él es el que en ese momento, o 3 años después, puede hacer que ese mensaje lo lleve a una convicción, a un planteamiento, a un quebrantamiento donde finalmente se termine convirtiendo, ¿vale? Y esto es lo que en esta 4ª conferencia quería compartir contigo, porque entiendo que realmente es significativo, ¿no? de tener claro qué estoy haciendo en cada momento y sobre todo tener claro, que aquí no lo hemos visto, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? Al final prácticamente se ve, ¿no? Cuáles son los elementos concretos que hay que transmitir y una manera sencilla de hacerlo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios te ofrece? ¿Qué es lo que Dios te solicita? ¿Te resulta difícil memorizar? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios te ofrece? ¿Qué es lo que Dios te solicita? En esos 3 bloques yo te puedo compartir el mensaje de manera sencilla, clara, ordenada y en ese caso integral. Y se trata de eso, de esa noticia que hay que transmitir. Bien, dicho esto, pues nada, comentarios, preguntas y en unos momentos pues terminamos orando prácticamente y dando por finalizado este tiempo. Pero si quieres hacer alguna pregunta o quieres hacer algún comentario, bueno, pues realmente esta es
este es el momento. Invito a aquellos que... Sí, perdón, Ismael. Sí. Por lo que has compartido y demás, eso con encantado.